Buen Saludar. día, al contrario, encantado de recibir la llamada. Bueno, gracias por atendernos. La UNCO entonces definió el mapa académico para el ciclo lectivo 2026 tras procesar los datos de los primeros 8.000 aspirantes. ¿Cuál es, digamos, el diagnóstico con respecto a lo que se viene y en comparación con otros años, no? Mira, te cuento que ya hemos superado los 9.000, Ah, porque bien. como empezó a inscribir ingeniería informática, ya en ingeniería tenemos 1.075 personas que hicieron el primer paso de la inscripción, Sí. como siempre petróleo, la más elegida, y después Ujú. ingeniería química. Sí. Pero sí hemos superado los 9.000 preinscriptos, o que hicieron el primer paso a la inscripción. Realmente es muy buen número para hacer la primera semana de febrero. Bien, y psicología está, digamos, Sí, tomando una psicología. fuerza que no sé si tenía otros años, ¿no? No, psicología en general siempre, mira, estoy mirando ahora, ya tenemos 880 preinscriptos, por decir que hacen ese primer paso, pero Sí. además lo que suele suceder en psicología es que un porcentaje alto de ese grupo ya completó la inscripción. En particular son 309 que la Ujú. completaron, es un número alto. Bien. En algunas unidades académicas, por ejemplo, ingeniería, es un porcentaje bajo el que la completó, pero en realidad porque hay un turnero, entonces quizás se inscribieron, pero recién tienen turno para completar la inscripción, no sé, el 20 de febrero. Pero bueno, la verdad que buenos números, uno no sabíamos cómo íbamos a arrancar el año, pero Sí. realmente esta semana ha crecido muchísimo la, la cantidad de inscriptos. De ¿Cuál inscriptos que es tenemos. la proporción de los que no sé si tiene en su experiencia o si tiene los datos, pero de los que se inscriben, los que después empiezan, porque muchos se inscriben para decir voy a tratar este año de hacerlo y después por distintos motivos no lo hacen, y además de cuántos finalmente siguen la carrera y la terminan, ¿no? Bueno, esa relación es muy difícil porque cuando nosotros tomamos las inscripciones, por ejemplo, difiere bastante con respecto a lo que sería enseñanza media o demás, porque Sí, bueno, sabemos que los tiempos en las universidades no están tan estructurados, hay claro. muchas personas que trabajan o que tienen, o sea, son responsables de distintos cuidados. Ujú. Entonces es como que en general no es que según el año que se inscribe y la cantidad de años Claro, no es del plan matemático, hay gente que tengamos, la hace claro. como puede, Pero bueno, claro. claro, nosotros el año pasado en realidad tuvimos un récord, tuvimos prácticamente 1.300 títulos, entregamos, Sí. y sí es algo, bueno, el año pasado se entregaron muchísimos, más de 140 títulos entre médicos y médicas. Por ejemplo, es la particularidad que tiene la carrera de medicina, Ujú. es que en general en otras carreras a veces hay alguna, no digo problema, ¿no es cierto?, pero a veces se alarga un poco el egreso o porque hay tesis o porque la gente ya está trabajando de lo que es la propia carrera. No sé, pensemos en informática. Una persona que estudia 4 años de informática está trabajando seguramente en el mercado laboral Ujú. como informático. Ahora, una persona que estudia medicina, si lleva 7 años, no puede estar trabajando como médico si no tiene el título. Claro, claro. Entonces, por allí, en ese sentido, son las carreras que es como que en general no es que a último momento o en los últimos años se les dilata más, porque bueno, es necesario tener el título para trabajar, cosa que no, que a veces con otras carreras no, incluso con los mismos profesorados, que con un 80% de la carrera los habilita a trabajar, entonces Ujú. a veces pasa eso, es como que se dilata un poco. Entonces, bueno, eso también cambia según la disciplina, según la carrera y distintas particularidades. Pero bueno, realmente el año pasado entregamos muchos títulos de pregrado, grado, bueno, y además los de posgrado aumentó, los de grado aumentaron, grado y pregrado casi un 10% con respecto al año anterior. Ujú. Pero bueno, sí, en general, cuando los estudiantes se inscriben, Sí. yo te doy este número, cuando los estudiantes se inscriben, empiezan con el primer semestre, eh, un porcentaje alto. Es raro que un estudiante se inscriba y directamente no empieza con el primer semestre, pero bueno, a veces es verdad que alguna materia se les puede caer, y también los estudiantes que sí caen el 31 de agosto es los estudiantes que no tienen el secundario completo. Claro. Yo no tengo todavía ese número, ¿no es cierto?, de este año, por supuesto,
pero cuando el estudiante debe alguna materia, algún contenido, se inscribe con nosotros, pero Bien. si hasta el 31 de agosto no logró su título de secundaria, automáticamente cae. Está claro. Y a veces es un número importante. Teresa, La cantidad. Teresa, Sí. buenos días. Agustín Amado soy, ¿cómo le va? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? ¿Brajkovic o Brajkovic? Brajkovic. Brajkovic. Pero en general me dicen Brajkovic, pero es Brajkovic, sí. Ok. Ha cambiado el perfil de los ingresantes. La edad promedio es 21 años, pero también la condición socioeconómica. Hay más estudiantes que costean sus propios estudios. Cuéntenos por qué ocurren este tipo de circunstancias. ¿A dónde se van aquellos jóvenes que quieren continuar con su formación académica, por ejemplo, pero que lo hacen tal vez apoyados en el entorno familiar? Bueno, yo creo que la situación, en términos generales, eso como que ha ido variando. Las universidades nacionales cada vez, yo digo, son más accesibles. Por ejemplo, el Comahue, ingresa gente que hace muchos años atrás probablemente ni tenía como posibilidad la Universidad Nacional del Comahue, ya sea porque tenía al revés, no solo que no era costeado sus estudios por sus padres, sino que a veces ellos mismos ahora están ingresando aun cuando tengan una familia o bien incluso ayudar a los padres. Eso mi sensación es que yo ya estoy jubilada hace prácticamente 3 años, en este cargo estoy de honores, pero siempre fui docente, muchos más de 30 años, y eso mismo uno lo veía, había distintas carreras, en ingeniería, en carreras de informática, en contador, en economía, en administración, los profesorados, las licenciaturas, y eso uno como que iba viendo ese cambio, que por suerte, y eso es muy bueno, que en un momento yo en una materia que tenía, no sé, por ejemplo, 50 estudiantes, y de las mujeres que serían 30, 18 eran mamás, eso no nos pasaba. Claro. Entonces, eso en realidad... uno dice, bueno, cambió el nivel socioeconómico, sí, y está bueno, porque era gente que antes quizás no lo veía como opción. Nosotros tuvimos temor, voy a ser honesta, que en este año ya no se inscriban tanto, porque eso lo notamos. Antes los estudiantes venían, no sé, a estudiar desde Roca a Neuquén o desde Neuquén a Roca. Sí, el costo de transporte siempre estuvo, pero no era inaccesible. Ahora muchas veces es inaccesible esos valores para la gente. Sí, claro. Entonces, eso también yo creo que es un problema, y por eso incluso como política que tuvimos, creo que fue muy valioso, son estas alianzas estratégicas con gobiernos municipales que entienden la importancia que tiene la educación universitaria, y además de los nodos digitales y de los nodos donde se dictan carreras del complejo regional Zona Atlántica y Sur, en 10 localidades de la provincia de Río Negro, sobre todo de la región sur, la línea sur rionegrina. También esto de dar tecnicaturas, por ejemplo, de medicina en Junín, en Cutralcora, comenzamos a dictarla de agente sanitario, y promoción comunitaria de la salud también en Cutralcó, una tecnicatura de turismo en Plaza Wincul, tecnicatura los primeros años, hasta los 3 primeros años de algunas carreras de grado en Chosmalal, que sería el título intermedio. Esto, ahora en Catriel también vamos a empezar con emergencias sanitarias. Yo creo que esto también es un cambio que tenemos que hacer. Es cuando a los estudiantes se les complica llegar, tenemos que buscar de llegar. En Junín tuvimos 100 inscriptos en la carrera de Tecnicatura Universitaria en Farmacia. Está bien, tienen el hospital, bueno, con laboratorio magistral, de medicamentos, eso, pero en realidad esas 100 personas, cuando uno dice, uy, se anotaron, o la gente de Chosmalal, que fueron un montón los que se anotaron, en realidad creo que siempre tuvieron ese interés de estudiar, pero bueno, se complica el llegar a los centros donde tenemos nuestras sedes, ¿no?